Hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy estaremos hablando de cosas que deberían saber antes de venir a vivir aquí a Brasil como inmigrante. Bueno, lo primero que le diré es que todo el mundo sale de su país a emigrar hacia otro país pensando que va a comerse al mundo. Y esa idea está mal. Lo primero que deben hacer cuando llegan al país que van a emigrar es tratar de establecer su documentación, de estar lo más en regla posible. Aquí en Brasil lo primero que deberías tener es el CPF. Y a partir de ahí los otros documentos que sería el RNM y la carterinha de trabajo. Para poder empezar a trabajar, para poder establecer, poder poner los pies. Ya que encuentras trabajo por la izquierda, como decimos nosotros los cubanos, que son trabajos de bico, que no son registrados. Y el objetivo sería registrarte en un trabajo ya legal, registrado en la carterinha de trabajo, ya que ofrecen muchos beneficios, sobre todo los vales de alimentación y los vales de transporte, que Bico no los tiene. También está el beneficio del seguro de desempleo, que ya cuando brinca a los 3 o 4 meses de estar trabajando ya tienes derecho a él. Eso te cubre un dinero que te van guardando en la Caixa Federal. Cuando dejas el trabajo, ya con 6 meses o un poco más, un dinero que cobras en la Caixa Federal producto al desempleo de ese trabajo. Número 2, el idioma. Para conseguir un trabajo registrado ya tienen que estar hablando un idioma que no es tan fluido lo que más o menos necesitan, pero sí por lo menos que dé para entender y ustedes entender lo que le están hablando. Deben ya venir con un portugués mínimo. Yo siempre les recomiendo el programita digital, el APK de Duolingo, que funciona sin internet, no tiene que estar conectado al internet, y es muy bueno para empezar a ir practicando el portugués. De todas maneras, hay muchos canales de YouTube y muchos grupos de WhatsApp que dan clases de portugués y es gratis. El portugués no es más nada que ponerse para ello. Es un poco difícil por mi propia experiencia, todavía no se me ha pegado ni el 50% del idioma. Pero yo por lo menos lo leo y lo entiendo. Hablo poquín, no hablo ni poco. Pero lo que hablo da para entender. De todas formas quería decirle que ya cuando estás aquí 2 o 3 meses, ya el oído se afina un poco más. Ya van a ir entendiendo un poco más lo que hablan los brasileños. Hay mucha gente que habla en portuñol, que no es portugués, y entonces las personas vienen aquí oyendo ese portuñol pensando que el portugués es fácil y no es así. Tercera cosa que deberían saber. Normalmente todo el que viene mirando cambia, sobre todo los cubanos, los venezolanos, los colombianos, cambian el dinero que van a traer para andar con dólares y euros. Ya expliqué los que me vienen siguiendo en la emisión de cómo llegué, que en Brasil no funciona el dólar y el euro. Y a la hora de cambiar, cuando cambias muy poquito, pierdes mucho. Deberían cambiar, si entran por Guyana, por Surinam, en la primera casa de cambio que encuentren que tengan reales, ya cambiar el dinero para que ya entren con reales y no sea tan alta la pérdida. El dólar aquí en casi ningún negocio te acepta los dolareros. Aquí todo se mueve con reales. Cuarta cosa que deberían saber es que aquí todo se mueve por internet. Internet depende mucho del teléfono que tengan. Todo el mundo, por ejemplo, los cubanos cuando van a salir del país venden el teléfono
y vienen normalmente, como decimos nosotros, con un cacharrito, un telefonito más malito, para comprar uno en el país donde vaya. Aquí los teléfonos son caros. Traten de venir, no con un super telefonazo, pero con un teléfono un poco responsable. Porque hasta para buscar trabajo es más fácil buscarlo por internet que no buscarlo caminando. Porque por internet tú haces el currículo, le tiras una foto o lo mandas en digital y no tienes que estar imprimiendo tanto. El currículo imprimirlo son 40 centavos. A veces tienes que imprimir, no sé, 15 o 20 porque tienes que ir regando currículo para ver de dónde te van a ir llamando. Muy importante el teléfono. En el internet sirve también para el lío de comprar los muebles, los utensilios y eso que ya les expliqué en un vídeo que anda por ahí atrás de Marketplace en el Facebook. Se compran muchas cosas, incluso se buscan los alquileres que salen un poco más baratos, que ya estos alquileres los pueden ir buscando antes de entrar a Brasil. Pues en el teléfono mueven la localización, la ponen en la ciudad que van a ir y ahí le va a ir saliendo los alquileres que hay ahí en la zona. Van hablando con el dueño y se van poniendo de acuerdo. Y cuando lleguen ya al alquiler tienen semi cuadrado. Muy importante el teléfono. Otro error de la gente cuando viene para acá es que no saben para qué ciudad van a ir. Entonces empiezan a estar dando tropezones. Tienen que tratar de tener identificada la ciudad para donde van y saber cómo se llega a la ciudad. Esas preguntas. Yo nunca nadie veo ni en los grupos ni en el YouTube preguntando cómo se llega de Boavista a tal lado. Ya la gente que están preguntando de Boavista a tal lado porque están en Boavista. Si tienen tiempo, prepárense para que tengan una mejor idea y no hacer las cosas de carretilla. Cosas de carretilla arrastran muchos errores. Bueno, si les ha servido algo el vídeo, den un buen like, que no les cuesta nada, me ayuda un montón. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.